Los resultados con honestidad pues se vieron en la Ciudad de México. Tener una mujer presidenta es un símbolo de que el México del machismo se queda atrás y de que el México de la igualdad está en el presente y está en el futuro. Yo creo que Aguascalientes tiene diversas problemáticas, ¿no? Tiene pues obviamente sus grandes virtudes y tiene sus problemáticas. Que sí hay empleo, pero que el ingreso es bajo y yo creo realmente que la inversión privada no solamente tiene que generar empleo, sino que tiene que generar empleo digno, en consenso con los empresarios. Aquí se privatizó el agua hace mucho tiempo, particularmente en la ciudad, y de todas maneras no se ha podido resolver el problema. Hay que esperar la segunda fase de la cuarta transformación. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a Aguascalientes. Gracias por este espacio. Doctora, en un recuento objetivo y seguramente muy rápido de estas 3 semanas de recorrido por el país, yo le quisiera preguntar 3 cosas. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué es lo que más le ha entusiasmado? Y si hay algo que le haya incomodado. Sí, pues ¿qué he aprendido? Me he aprendido mucho, porque pues yo conocía el país, pero no es lo mismo estar viajando todos los días, claro, estar visitando, escuchando, conociendo por carretera, distintos lugares. Entonces, pues se aprende a conocer mucho y a escuchar, al mismo tiempo de ir a hablar y dar a conocer lo que representa la transformación que estamos viviendo, pues igual escuchar a la gente. Entonces, es un aprendizaje muy grande siempre, y México es increíble, pues México y los mexicanos maravillosos, pues en cualquier lugar donde estemos. Me decías que he aprendido, luego... ¿Qué le ha entusiasmado más? ¿Qué me ha entusiasmado 3 más? semanas, ¿verdad? Yo creo que la gente está contenta, por supuesto siempre hay alguna minoría por ahí que no, pero la gente está contenta con su presidente, con el proceso que está viviendo el país. Hay mucho ánimo, mucha algarabía de lo que está pasando y eso pues da mucho ánimo, la verdad. Incomodado, pues en realidad nada en particular. Parte pues de los recorridos. ¿Le ha gustado lo que he escuchado? Sí, en todos lados. A ver, el presidente ha hecho, yo digo, una hazaña en estos 4 años y medio. Todavía hay cosas pendientes, evidentemente, no todo se puede hacer en tan poco tiempo y menos en una situación donde tuvimos una pandemia que atender. Pero sí hay necesidades, pero la gente está contenta con el cambio de gobierno y con la transformación que se vive. ¿Por qué los mexicanos no debemos de perder de vista a Claudia Sheinbaum en este proceso? Bueno, primero porque yo por convicción, no de ahora, de siempre, he creído en que tenemos que construir un país con justicia y que para construir un país con justicia se requiere fortalecer los derechos del pueblo de México, la educación, la salud pública, la pensión a adultos mayores, que tiene que haber gobiernos honestos, que tiene que erradicarse la corrupción. Es decir, los principios que nos caracterizan en la cuarta transformación para mí son de convicción. Desde joven que luché en movimientos sociales. Segundo, yo tengo una historia en donde por un lado fui científica durante mucho tiempo, académica, y al mismo tiempo pues nunca dejé de participar en política, y esa característica pues es pues casi única en todos los que están participando en este proceso. Exactamente, o sea, en el sello, la diferencia, ¿por qué tendríamos o qué nos ofrece Claudia Sheinbaum a diferencia de los otros 3 contendientes del mismo movimiento y que tendría que conquistarnos, vamos, para decir, es Claudia? Sí, a ver, pues yo creo que soy una mujer de resultados y de convicciones. Los resultados con honestidad pues se vieron en la Ciudad de México, sin más impuestos, sin endeudar a la ciudad, en un esquema similar al que gobierna el presidente de austeridad republicana. Logramos duplicar la inversión pública
y al mismo tiempo generar nuevos derechos, construir 2 universidades. Entonces dimos resultados en la Ciudad de México y al mismo tiempo conocemos el país desde distintos puntos de vista, no solamente desde la justicia social y los distintos lugares, sino también yo muchos años de mi vida me dediqué a hacer planeación energética de nuestro país y a definir cuáles son las tecnologías y las formas para reducir la contaminación ambiental que provoca el consumo de energía. Entonces conozco el país de diferentes maneras y concibo plenamente en que debe continuar la transformación. Particularmente para nosotras las mujeres, más allá de la deuda histórica de género que puede haber o de la tendencia de las mujeres en el poder, ¿qué nos movería a apoyar a una de nosotras para la presidencia? Bueno, primero es un símbolo. Tener una mujer presidenta es un símbolo. Es un símbolo de que el México del machismo se queda atrás y de que el México de la igualdad está en el presente y está en el futuro. Pero además pues hay que promover políticas para las mujeres. Yo en la ciudad desarrollé distintas políticas, hice una alerta por violencia contra las mujeres, hicimos 27 centros de atención a las mujeres, abogadas en todos los ministerios públicos, senderos seguros, cerca de 800 kilómetros de senderos seguros para mujeres y al mismo tiempo, por ejemplo, leyes como el agresor sale de casa, que es única en la Ciudad de México, en donde no solo damos refugios a las mujeres violentadas, sino que el juez puede definir que quien se queda con la casa, independientemente del derecho de propiedad, es la mujer, si es violentada. Entonces, por supuesto que desarrollaríamos políticas para atender la violencia contra las mujeres y sobre todo el sistema de cuidado. Para el caso de Aguascalientes, esta entidad es muy pequeña, pero y aquí estamos en una posición estratégica. ¿Cómo ve Aguascalientes, que también tiene su historia muy particular respecto de los movimientos de izquierda? Sí, a ver, yo creo que Aguascalientes tiene diversas problemáticas, ¿no? Tiene pues obviamente sus grandes virtudes y tiene sus problemáticas. Creo yo, y lo platicaba con gente ahí en el mercado cuando llegué a comer una birria, que me decían que los salarios son muy bajos aquí, que sí hay empleo, pero que el ingreso es bajo y yo creo realmente que la inversión privada no solamente tiene que generar empleo, sino que tiene que generar empleo digno, en consenso con los empresarios, no de una manera de imposición, pero tiene que generarse un desarrollo en el país que genere salarios dignos y derechos a los trabajadores y trabajadoras. Y al mismo tiempo, pues el tema del agua, que es un tema del centro y el norte del país. Aquí se privatizó el agua hace mucho tiempo, particularmente en la ciudad, y de todas maneras no se ha podido resolver el problema. Entonces, más allá de la privatización, pues el gran tema para toda la región centro y norte del país es atender nuevas fuentes de agua y al mismo tiempo hacer más eficiente el consumo de agua. ¿Qué les dice a esos sectores que, así como en Aguascalientes o ayer en Tamaulipas se lo expresaban o en algunas otras regiones, se sienten abandonados por la federación? Sí, hay temas en los que tienen pendientes y dicen, la federación no nos ha volteado. Bueno, pues que hay que esperar la segunda fase de la cuarta transformación. El presidente ha hecho grandes obras en muchísimos lugares y además se orientó al sureste, porque históricamente el sureste era el más abandonado de la nación. Nos ha dado mucho el sureste y históricamente no se había invertido. Entonces, pero tienen que seguir las obras de infraestructura pública que permitan pues el desarrollo con bienestar. Y en el tema de corrupción, doctora, ¿qué avances hay? Pues hay muchos avances. Los números luego no son tan favorables. Bueno, a ver, el presidente no habría podido hacer todo lo que ha hecho si no hubiera erradicado una buena parte de la corrupción, porque no hay más deuda, no hay aumento de impuestos, entonces ¿de dónde salen todos los recursos para todo lo que se ha hecho? Pues evidentemente de que se acabaron los privilegios de los gobernantes y que hay recursos que se quitaron a la corrupción, si no, pues no se hubiera podido hacer. Y hay que seguir avanzando. El peor daño que se hizo a México fue la corrupción.
y México tiene que seguir avanzando para erradicar cualquier forma de corrupción. Okay. Para cerrar, doctor, doctora, le preguntaría, ¿cómo ve y cómo escucha a Xóchitl Gálvez en esta? Pues mira, más allá de Xóchitl Gálvez, el tema es qué representa ese bloque. Es un bloque que representa el pasado. Ellos se ponen disfraces, digo yo, simulan ahora un asunto que son ciudadanos y que... Pero resulta que José Ángel Gurría es quien les coordina el proyecto de nación, o sea, es la vuelta al neoliberalismo, al FOBAPROA, a las privatizaciones. Es el pasado que ya demostró su fracaso en nuestro país. O tienen a un presidente del PRI, que es el símbolo de la corrupción y del autoritarismo. O tienen pues al propio PAN que representan, que en la ciudad pues era el símbolo del cártel inmobiliario. Entonces, lo que representa todo ese grupo pues es una vuelta al pasado, Claudio X González y todos los que están alrededor del proceso. Ellos dicen, no, bueno, de este lado también hay personas que hicieron cosas en el pasado. Pues sí, pero nosotros miramos al futuro, ellos miran al pasado. Esa es la gran diferencia. Doctora, muchísimas gracias por esta charla.